¿Será que la Biblia realmente apoya la mezcla entre religión y política? ¿O algunos versículos están siendo usados solo para manipular multitudes? Parece que en cada elección vivimos el mismo ritual coreografiado. El escenario es predecible y se repite desde hace décadas. Un candidato que rara vez aparece en una comunidad de fe surge, de repente, en la primera fila de un gran culto. Las cámaras enfocan y su expresión aparenta una profunda devoción. Poco después, un predicador toma el micrófono, cita un versículo aislado y, en cuestión de segundos, el acto de votar, que debería ser una decisión civil basada en propuestas, se transforma en un deber espiritual incuestionable. El miedo es la herramienta principal. Dicen, si no apoyas este nombre, estás traicionando tu fe. Pero si analizamos la historia con honestidad intelectual, descubrimos algo que muchos políticos intentan esconder. La Biblia es, en realidad, uno de los libros más resistentes a los gobernantes y a la acumulación de poder que jamás se hayan escrito. Para entender cómo terminamos atrapados en esta confusión entre fe y urnas, necesitamos observar los tres pilares que sostienen este discurso hoy. El argumento favorito en los años electorales es el de José de Egipto. El discurso siempre es el mismo. Dios levantó a José para gobernar una nación, por lo tanto, necesitamos cristianos en el poder para gobernar la nuestra. Pero aquí existe una enorme omisión histórica. Primero, entendamos el contexto. El Egipto de hace 3.500 años no era una democracia. Era una teocracia absoluta, donde el faraón no era solo un rey, sino considerado un dios viviente. José fue vendido como esclavo, sufrió injusticias y terminó en prisión. Cuando asciende al poder, no lo hace mediante un lobby religioso. No creó un partido, no hizo promesas de moralizar Egipto, y jamás dijo que Dios lo había enviado para convertir a los egipcios. José fue llamado para interpretar un sueño que ninguno de los sabios y magos del faraón lograba comprender. Lo que ofreció al gobierno no fue un sermón, sino una estrategia de logística y economía. Predijo una crisis de abastecimiento y presentó un plan de 7 años para almacenar granos. José salvó a Egipto y a su propia familia porque era un administrador brillante, no porque impusiera sus creencias al Estado. De hecho, José vivió y murió dentro de un sistema pagano. Se casó con la hija de un sacerdote egipcio y trabajó para un rey que se autoproclamaba una divinidad. No intentó cristianizar las leyes de Egipto. Sirvió al bien común con integridad técnica. Usar a José para justificar políticos que utilizan la fe como escudo para ocultar la falta de competencia es un error histórico. José fue luz por su ética de trabajo y no por convertir el palacio en una extensión del templo. Ahora llegamos al versículo que funciona como un silenciador teológico. Toda autoridad fue constituida por Dios. Romanos 13. Muchos líderes utilizan este texto como una protección contra las críticas. La lógica es, si el político fue elegido, fue porque Dios así lo quiso. Y quien critica al político está criticando al propio Dios. Pero vayamos al contexto que casi nadie menciona el domingo. Quien escribió esas palabras fue el apóstol Pablo. ¿Y sabes quién era el emperador en aquella época? Probablemente Nerón, un hombre que más tarde incendiaría Roma y culparía a los cristianos, utilizándolos como antorchas humanas en sus jardines. Si Pablo estuviera predicando una obediencia ciega y silenciosa a todo gobernante, habría sido el mayor cómplice de tiranos de la historia. Pero la vida de Pablo demuestra lo contrario. Pasó gran parte de su ministerio siendo encarcelado, juzgado y finalmente ejecutado por ese mismo estado. Romanos 13 no es un permiso para la corrupción. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos de resistencia. El profeta Natán confrontó al rey David por sus crímenes de adulterio y asesinato. Elías enfrentó al rey Acab. Juan el Bautista fue decapitado porque tuvo la valentía de decirle al rey Herodes que su vida privada era una ofensa contra la ley. Moisés no honró la autoridad del faraón.
La desafió abiertamente para liberar a un pueblo esclavizado. Cuando Pablo dice que la autoridad es constituida por Dios, está hablando de la función del gobierno, mantener el orden, la justicia y castigar el mal. Cuando un gobierno invierte esa lógica, protegiendo el mal y castigando al justo, deja de cumplir el propósito para el cual fue instituido. La Biblia enseña a respetar las leyes que promueven la paz, pero nunca a idolatrar al hombre que ocupa el poder. Para cerrar esta discusión, debemos mirar el momento en que intentaron acorralar a Jesús con una pregunta política. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Era la trampa perfecta. Si respondía no, sería arrestado por los romanos como un rebelde. Si respondía sí, sería odiado por los judíos que veían el impuesto como una humillación religiosa. Jesús pide una moneda, pero no era cualquier moneda. El denario romano llevaba el rostro del emperador Tiberio y una inscripción que decía, Hijo del Divino Augusto. Para un judío piadoso, aquella moneda era un objeto de idolatría, un pecado portátil. Jesús pregunta, ¿de quién es esta imagen? Ellos responden, del César. La respuesta de Jesús sigue resonando hasta hoy. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esa frase, Jesús trazó una línea permanente en el suelo. Estaba diciendo que el Estado, César, tiene una esfera de actuación. Puede cobrar impuestos, acuñar monedas y organizar la vida civil. Pero César no es dueño de tu alma. César no tiene derecho a tu adoración, a tu conciencia ni a tu altar. El gran problema de la modernidad es que los políticos aprendieron a querer ambas cosas. Quieren el dinero del César, el presupuesto público, y la devoción que pertenece a Dios, tu fe ciega. Cuando el púlpito se convierte en plataforma política, el político deja de ser un servidor público y comienza a ser tratado como una figura sagrada. Y es ahí donde la democracia muere y la manipulación espiritual toma el control. El mayor peligro de mezclar estas dos esferas no es solo para el Estado, que deja de ser laico, sino también para la propia Iglesia. Cuando la religión sube al escenario político para obtener favores o poder, inevitablemente pierde su fuerza moral para denunciar el error. Se convierte en rehén del sistema. La verdadera función de la fe en la esfera pública debería ser la de una brújula moral. Debería estar allí para denunciar la injusticia, en defender al huérfano y a la viuda y exigir que el gobernante actúe con ética. Cuando la fe se convierte únicamente en una herramienta electoral para garantizar cargos y privilegios, deja de ser la sal de la tierra para convertirse en un ingrediente más en el banquete del poder. Si un candidato necesita citar versículos para compensar la falta de proyectos reales para la salud, la educación y la seguridad, quizás no esté sirviendo a Dios, sino usando su nombre para alcanzar su propio trono. Si crees que este debate necesita llegar a más personas para que podamos votar con una conciencia libre, suscríbete aquí. Esta es una serie dedicada a mostrar cómo la historia y el poder se entrelazaron a lo largo de los siglos. Y por qué entender el pasado es la única manera de no ser manipulados en el presente. Déjanos tu comentario. ¿Alguna vez viste que estos versículos fueran usados para justificar lo injustificable? Conversemos.